Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el Dr. Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Todos los miércoles en punto de las 12 del día en Om Radio. Bienvenidos a un programa más de Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor Dr. José Antonio Galicia González. Gracias por sintonizarnos, gracias por abrir un espacio en su tiempo, gracias por poner Facebook, gracias por aquellos que se meten a www.omradio.com.mx. Gracias a todos estos amigos que nos siguen semana a semana, los miércoles 12 a 1, pues este programa se ha quedado ya para continuar, compartirles información sobre la salud, sobre un descubrimiento científico de un eminente médico digno de varios premios Nobel, y que la historia dará algún momento una posibilidad de refrendar todo ese conocimiento que nos ha dejado y que el día de mañana salvará o seguirá salvando ya no miles de vidas, sino millones de vidas. Pues bueno, recuerde que soy su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González. Estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos llame aquí en la ciudad de Puebla, 01222 240 7482. El celular para que nos mande un WhatsApp, sobre todo si hay interés en hacer una consulta vía Skype, más 521 2221 4006 45. Gracias a todos ustedes por todo este cariño y todas estas muestras de afecto que nos siguen semana a semana. Hace un par de semanas hablé sobre la cancerocracia y hoy hice una continuación de este programa que hice y le llamé Mentiras Lucrativas. Y va afín o ad hoc a un libro que tuve la oportunidad de conocer hace unos 19, 17 años con el doctor Juan Huckerson, un médico alemán, físico e investigador, un gran investigador. Y en este libro trae informaciones muy interesantes sobre la historia de la industria farmacéutica. Es bien importante reconocer que hay muchos datos que están ahí y que muchas veces uno no sabe por qué estamos presos, por qué estamos inmersos en el rol de la enfermedad, por qué hoy lo que consideramos como lo más adelantado en la medicina, como lo científico, lo aceptado, lo que está establecido a través de diferentes mecanismos de seguridad, de ley, de protección, finalmente ha caído en un secuestro de la salud a través de las industrias farmacéuticas. Hay tres maneras de generar dinero: la guerra, el petróleo y los fármacos. Y es ahí uno de los grandes tentáculos para que muchos queden presos en el tema de la salud. Hay un libro de una autora que inclusive le quitaron la cédula profesional y que habla sobre todo de Geraldine Lacoste, y habla sobre las transnacionales farmacéuticas, sobre las mentiras del cáncer y sobre lo contraproducente o negativo de las vacunas. La falsa concepción de proteger a un pequeño o a una persona adulta vacunándolo. Esto es totalmente falso. Pero vamos a dar algunos datos que sean de interés para que sepamos un poquito la magnitud de estos magnicidios. En 1970 se retiraron del mercado sudafricano tranquilizantes como Pronat y Plaxin al haber provocado numerosas muertes en lactantes. En 1971 tuvieron que ser hospitalizados 1.500
personas en Inglaterra por el uso del analgésico paracetamol. A pesar de estas catástrofes de los años 70, el Consejo para la Educación Sanitaria recomendó perversamente este medicamento para el uso de la resaca. En Italia, por ejemplo, está prohibida la marcina contra las náuseas por provocar severos daños a los pequeños. En el mismo tiempo, en Estados Unidos, Oravilex ocasionó daños o efectos colaterales irreversibles en los riñones que llegaban a ser verdaderamente mortales. El medicamento MEL-29 provocaba cataratas. Los pacientes que tomaban metacualón tuvieron daños psíquicos tan fuertes, por lo menos más de 360 personas fallecieron. Estamos echando solamente un vistazo a algunos datos de las farmacéuticas transnacionales. En 1972 se descubrió en los años 60 el spray isoproterenol mató a más de 3.500 asmáticos. En 1975 se confiscó en Italia el antialérgico Trilergan por causar daños en hígado. En 1976 se retiró del mercado el medicamento contra el reumatismo Flamanil de Sandoz, dado en los pacientes que se desmayaban, según también podían, según ellos, combatir el dolor temporalmente. En 1976 el ICI empezó a pagar indemnizaciones a las víctimas que habían sufrido grandes daños en los ojos, en el tracto digestivo y a causa de este tónico cardíaco Heraldin. En 1977 tuvo que ser retirado del mercado el tenofromin de Ciba, ya que no era posible disimular que durante 18 años un remedio contra la diabetes había causado más muertes de lo que se podían imaginar. Más de 1.000 pacientes murieron. A pesar del escándalo, las autoridades alemanas seguían permitiendo otro año más la venta de medicamentos mortales contra la diabetes, Dilpar, Silubin, Retard y Sindatril. Se descubrió tras una larga administración que los barbitúricos no evitan el insomnio, sino lo empeoran. Se dio a conocer que el analgésico Fanacetina, vendido con 200 nombres diferentes, dificultaba o afectaba el riñón, dejando trastornos lesionales, ya que podía destruir completamente los riñones y causar procesos destructivos o tumorales e inclusive destruir los glóbulos rojos. Otro analgésico llamado amidopirina, incluida en más de 160 medicamentos, ya se prohibió en muchos países, pero no en todos, dado que impide la formación de glóbulos blancos, por lo que genera granulocitosis, algo que podría ser verdaderamente mortal. La reserpina, que es utilizada contra la hipertensión, triplica la posibilidad de contraer cáncer de mama, provoca pesadillas, depresiones. Se sospecha que aumenta el peligro de tumoraciones en varios órganos. Supuestamente el uretano estaba creado para curar la anemia, pero se descubrió que podría destruir el hígado, dañar la médula o el pulmón. El metotrexate, que también se ha utilizado en la oncología, en la leucemia, en el herpes, desarrolla anemias y roturas a nivel de la mucosa intestinal. El mitotán, otro producto contra la leucemia, ha llevado a muchas muertes por daño renal. La ciclofosfamida, al igual que es un quimioterapéutico, produce muerte masiva de los tejidos y obviamente como es absorbido y metabolizado en hígado y atravesado al torrente sanguíneo para purificar
para captar oxígeno en hígado y pulmones. Normalmente el paciente muere más rápido. Ya habíamos dicho, bajo las 5 leyes biológicas, que el doctor Hammer asegura que el cáncer no provoca la muerte. También el antibiótico isoniazida lleva daño severamente hepatotóxico. Otros antibióticos como la kanamicina causan desde luego insuficiencia renal y provocan daño a los nervios auditivos. En 1983 se pudo leer en el New York Post que el analgésico Somax le había costado la vida a más de 5 personas. Pero ni el fabricante ni la inspección de la FDA tuvieron la intención de quitar de la circulación el producto y no se hicieron más estudios. A su vez, el New York Post anunció que 852 personas a las que se le había inyectado epinefrina habían fallecido. Los informes ya se conocían desde hace 8 meses, a pesar de eso el medicamento no se retiró. De hecho, hoy se sigue utilizando. El Consejo Nacional de Microbiology se quedó perplejo y exigió una investigación a fondo. El Daily Telegraph informó en 1983 que había que estar prevenido contra medicamentos como la hipnomina, que es de Glasgow, ya que habían aumentado una gran cantidad de muertes. Los médicos rechazaron hacer cualquier tipo de estimación sobre el número exacto de muertes. En 1984 se dieron a conocer en Canadá al menos 10 casos de muerte por culpa de nuevos analgésicos llamados Site y que solamente Canadá estaban incluidos en más de 40 medicamentos. Tal como se informó en el New York Times, en 1984 el medicamento Selacrin tuvo que ser retirado en 1980 después de que se dieran a conocer 510 casos de daños en hígado y más de 5 muertos. De manera que usted puede dar un vistazo de toda esta información que no está a la luz del día, pero que nos puede dejar perplejos por todo este poderío tan grande en el que seguimos inmersos, que es lo correcto, lo adecuado, lo normático, el ir a un hospital y dejarse tratar con fármacos tan a veces deleterios que cualquier otro mecanismo para asesinar. En 1983 se publicaron en Suecia informes secretos procedentes de la CIBA. Se pudo descubrir que este consorcio estaba enterado por lo menos de 1.182 casos mortales y que había que pagar la cuenta de medicamentos contra pacientes o demandas. Se estimó una suma total de rondaba sobre los 10,000 fallecidos con la butansolidina para la artritis. Un portavoz de CIBA comentó: no hay motivo para la agitación. Según la revista El Guardián, del 4 de enero de 1985, el Nixoral contra infecciones por hongos fue causante de 5 muertos y 77 personas graves con efectos colaterales indeseables. En marzo del mismo año, la New Press informa que el medicamento contra la malaria, Fansidar, provoca grandes enfermedades de la piel como consecuencia y puede aumentar el peligro de muerte. Inclusive hubo casos reportados. En mayo de 1985, las autoridades de Estados Unidos y de Gran Bretaña prohibieron la utilización de hormonas del crecimiento, pues los pacientes podían enfermar, incluso después de muchos años habían infecciones incurables y había causado la muerte en 3 personas. La hormona se obtenía de la glándula pineal de cadáveres. En diciembre de 1985, el Guardián informa que el Merital, también llamado nomifencina, provoca graves efectos secundarios, o mejor dicho, efectos principales en forma de daños a los riñones, anemias y lesiones al pulmón. Se habló de casos mortales y el fabricante Roche trata de esta advertencia con menosprecio. En Filipinas, como en muchos países, se ha administrado un fuerte antibiótico llamado cloranfenicol en todas las enfermedades de bagatela.
En medida que el paciente le pudiera pagar, sin embargo, los médicos se les oculta en los catálogos el efecto secundario que hace tiempo ya se conoce como una anemia mortal. En Bangladesh, la empresa Pfizer distribuye un antibiótico llamado Conbiotic y lo recomienda contra todo tipo de enfermedades, incluso en heridas externas. En América ya hace más de 10 años que está prohibido y que es severamente tóxico para los oídos y los riñones y peligroso para enfermos con tuberculosis. En Indonesia, el cloroquinol en Japón era responsable de 10,000 muertos, ciegos y mutilados. Sin embargo, se siguió vendiendo durante más de 10 años de SIVA. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos a su programa Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. No se vaya, regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿conoces el impacto del coaching multidimensional? ¿Te interesaría gestionar el talento y potenciar el desempeño de las personas que trabajan en tu empresa o en tu organización? Atrévete a certificarte como coach multidimensional avalado por Grupo ESCO y la International Coach Federation. Forma parte de la generación número 45 que inicia actividades aquí en Puebla el 14 y 15 de mayo. Te esperamos en nuestro desayuno informativo este jueves 2 de mayo en el Hotel Gran Fiesta Americana de Angelópolis. No faltes y forma parte de esta nueva generación. Hola a todo el público de Home Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lisette Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas de Alquimia por Home Radio. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, pues muchas gracias por seguirnos. Es más, si en este momento, en esta media hora que falta, alguien nos habla al 249-4602, con gusto le daremos una consulta al 50% para que comparta con nosotros su problema de salud. Bien, pues el más alto ideal de la curación es la restauración rápida, ágil y duradera de la salud, de la manera más confiable y menos dañina. Ya lo decía el padre de la homeopatía, Samuel Christian Friedrich Hahnemann. El doctor Hahnemann, hace 200 años, se dio cuenta no solo de la incapacidad tan grande de poder curar, sino que los métodos que se hacían en aquel entonces no tenían un sentido muy sano, muy natural, sino era un tanto agresivo, como siempre ha sido o se estila en la teoría de los contrarios, y se daban arsenicales, amoniacales, mercuriales, se hacían sangrías, se hacían vomitivos, etcétera, etcétera. Y entonces este hombre que dominaba más de 8 idiomas, renuncia a la consulta
y se dedica a la traducción de los libros. Y estando traduciendo un libro de farmacología de Cullen, donde hay una duda sobre la ingesta de la corteza de la quina, que su efecto terapéutico lo tenía siendo al ser un irritativo de la mucosa gástrica, el doctor Hahnemann decide tomar dracmas, en aquel entonces no eran gramos, dracmas de quina. Y oh sorpresa, empieza a desarrollar una fiebre de tipo intermitente, característico de la fiebre palúdica. Y curiosamente estaba indicado para ese problema. Entonces le viene a la mente que aquello que en dosis alta provoca síntomas, obviamente toxicológicos, en dosis pequeñísimas o infinitesimales, cura aquello que en dosis altas provocó. Esto es, lo empezó a administrar para el paludismo y tuvo en dosis pequeñísimas y tuvo un gran éxito. De esta manera nos hemos dado cuenta que la homeopatía, que ha sido perseguida, amenazada, obstruida, atacada, ha sido una de las medicinas más nobles, más suaves, sin efectos secundarios, con curaciones duraderas y que no daña al paciente. Por eso creo que en este intermedio empezar con datos importantes como en el arte de curar y hablar de la nueva medicina germánica, de la ciencia curativa germánica, de como yo le llamo ciencia curativa biológica, es importante empezar a acuñar, decía el doctor Hammer en uno de sus libros, que cualquier método terapéutico que no haga daño, que no suprima, que no vaya contra el programa natural de supervivencia, que no inhiba la fase vagotónica, podría ser utilizado. De manera que otros datos que les voy a compartir, algunas cifras de los negocios de la industria farmacéutica. Por ejemplo, el monopolio de la industria farmacéutica está súper enriquecido, obtuvo más de 37 millones en el 2002. Y uno de los grandes imperios que no puede dejar atrás en esta plática de las mentiras lucrativas es el poderío de los Rockefeller. Más o menos para hablar de Rockefeller tenemos que hablar de petróleo, carbón, gas natural, electricidad, trenes y, ¿por qué no?, la industria farmacéutica. Rockefeller está involucrado en más de 200 firmas que producen medicamento. El viejo Bill, padre de John Davidson Rockefeller, fundó la compañía Standard Oil Company. Y curiosamente, el angelito se le ocurrió envasar el petróleo para tratamiento contra el cáncer y le llamó Nugol, lo cual había 10,000% de ganancia. Hoy el Nugol es fabricado por Stanco Oil, una filial de Standard. Curiosamente, la FDA y muchos momentos en los que los pacientes se vieron con toxicidad, descubrieron que uno de lo que hacía es competir con los minerales y entonces mineralizaba, obviamente competía con las vitaminas y era un tóxico severo. Entonces, lo único que se le ocurrió al señor es enriquecerlo con vitaminas y minerales y regresarlo al mercado. Para que se den usted cuenta de la magnitud de esto. Antes de que las compañías de genéricos empezaran a vender Taxol, Bristol ganaba 3 millones diarios con este medicamento. Un estudio basado en análisis de los anuncios publicados en 1997, 246 anuncios en 6 revistas de medicina española,
hacían medicamentos proscritos contra la hipertensión y el colesterol. 47% de las referencias bibliográficas no eran consistentes. Se detectaron 15 casos donde anuncios extrapolaban resultados obtenidos. En otros 4 anuncios se aludían a beneficios y seguridad de fármacos para personas de edad avanzada para la diabetes. En una editorial que acompañaba el trabajo de Fleischer, que es un tema bien interesante, ¿cómo se le ocurre a Rockefeller? Porque en esos años los médicos, las personas, seguían una tradición de curarse de forma natural, plantas medicinales, envoltorios, caminar en pasto, comer vegetales. Era un proceso de curación natural. Pues se le hace, contrata a una persona capaz de hacer un estudio, le llaman el proyecto Fleischer, y entonces revisan cómo se curaban todas esas personas en todo los Estados Unidos, y este reporte sirve para atacar a todos los métodos de curación natural, y empiezan a vender la idea de la industria farmacéutica con productos seguros, con productos farmacéuticos controlados, con productos elaborados con presentaciones de tipo industrial, y entonces el proyecto Fleischer acabó con más del 70 al 80% de los sistemas de curación natural, y empezó la guerra de las industrias farmacéuticas en Estados Unidos. En la Escuela de Medicina de Harvard, en 1990, un estudio similar en Annals of Internal Medicine, centrado en la publicación aparecida en 1990, concluyó que 44% de los anuncios podría conducir a una prescripción incorrecta. Pfizer llegó al acuerdo con el fiscal federal, Medicaid y otros programas de gobierno pagaron muchos millones de dólares por el Neurontin. Como resultado de la propaganda fraudulenta que se hizo de este producto, Pfizer vendió 2.300 millones de dólares del Neurontin. El fiscal general del estado de Nueva York, Elliot Tisser, anunció que se ha puesto una demanda contra las compañías de farmacia Glasgow por realizar supuestos acuerdos ilegales con médicos para inflar las ventas de ciertos medicamentos prescritos en Estados Unidos por decenas de millones de dólares. Donaciones políticas de la industria farmacéutica. El 18 de febrero de 2003 se benefició en 2001 de la gran industria farmacéutica innovadora Pfizer con la cantidad de 7.788 millones de dólares. Glasgow con 7.325 millones de dólares. Merck y compañía con 7.282 millones de dólares. Bristol con 5.242 millones de dólares y Abbott Laboratorios con 1.550 millones de dólares. Esas son las donaciones que apareció en Vozeley del Guardián el 18 de febrero de 2003 en el año 2001. Pfizer en el 2002, 1.67 millones de dólares. Bristol, 1.57 millones de dólares. Glasgow, 1.14 millones de dólares. Abbott, 0.64 millones. Y Merck y compañía, 0.57 millones de dólares de donaciones a los políticos. Vicol, relacionado con más de 100 muertes, que fue retirado del mercado en el 2001, ya hay más de 8.400 demandas presentadas contra Bayer relacionadas con los efectos secundarios del medicamento. Bayer ha llegado a acuerdos extrajudiciales en 450 casos con un total de 125 millones y está negociando otros 50. El Journal of American Medical Association, en volumen 284, 26 julio del 2000, anuncia muertes por año, 12,000 cirugías innecesarias, 7,000 errores de medicación en hospitales, 20,000
otros errores en hospitales, 80,000 infecciones intrahospitalarias, 106,000 efectos negativos de medicamentos. Esto suma 250,000 muertes por año por causa de iatrogenias. Bayer ganó 1.060 millones de euros en el 2002 frente a los 965 millones del año anterior. Pues es así como la industria nos tiene soportado de hilos, nos tiene acorralados con informaciones de supuesto adelanto científico, donde creemos que es lo correcto medicarnos alopáticamente. Algunas cosas absurdas y extrañas de la industria farmacéutica. En el New York of Medicine se realizó en 1998 un estudio donde mostró que el 96% de los artículos publicados en revistas científicas, sus autores tenían vínculos financieros con los medicamentos que estaban estudiando. En ninguno de ellos se informó, como es obligación de hacerlo, conflictos de interés por parte de los autores. En la Oficina de Evaluación Tecnológica, la OTA, un brazo del Congreso de Estados Unidos, emitió un informe que llegaba a la conclusión de que solo entre el 10 al 20% de los procedimientos empleados en las prácticas médicas han demostrado ser eficaces. El extenso oficio de un médico lleno de responsabilidades se ha degradado hasta convertirse, desgraciadamente, en un recetador, en un vendedor de productos farmacéuticos nocivos. Es una verdadera pena que nosotros seamos responsables en algún momento de recetar esto. Por eso cada día es el vuelco más grande de los médicos con conciencia, con sentimiento de hacer las cosas lo correcto, con conciencia de causa, con un corazón noble, con manos cálidas, como decía mi maestro el doctor Hammer, que se vuelcan a estudiar homeopatía, acupuntura, terapias alternativas, porque estas dos son sistemas médicos completos, la homeopatía y la acupuntura. Estas no son medicinas alternativas. Lo mismo que la nueva medicina o la ciencia curativa germánica no es medicina alternativa. Es una ciencia total, completa, con todos los conceptos metodológicos, científicos, capaces de sustentar un proceso curativo por sí solo. Y otras técnicas alternativas como la terapia neural, los oligoelementos, las sales de Schussler, el uso del color, el uso del sonido, cromoterapia, sonoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que hay un gran vuelco en la necesidad de ayudar a las personas. Es bien importante que comprendamos que todos somos médicos hipocráticos. Esto es lo que las enseñanzas de Koch aún siguen vigentes. No hay enfermedades, sino enfermos. Y lo repitió el doctor Samuel Christian Federico Hahnemann. Lo primero es no hacer daño. Primum non nocere. Se dice y se repite en cada escuela y en cada fin de curso se hace el juramento hipocrático. Cada fin de formación de un médico se hace el legado hipocrático. Primum non nocere. Veré a mis compañeros médicos como mis hermanos y a mis maestros como mi padre o tutor. El respeto es muy importante, por eso mis respetos hacia todos los amigos médicos y todos los médicos que yo no conozca. No estoy en contra de ningún sistema, ningún médico, ninguna sociedad. Solamente hablo de lo que ha llegado a mí como información y que abramos los ojos para el bien de los pacientes. El médico debería conocer como el verdadero objetivo de la alquimia, decía Paracelso, debe ser la elaboración de remedios más eficaces y menos dañinos. Hipócrates ya decía que el más alto ideal de la curación es la restauración rápida, ágil y duradera
de la salud de la manera más confiable y menos dañina, lo repitió Samuel Christian Federico Hahnemann. Algunas cosas absurdas y extrañas, pero el juramento hipocrático dirige la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes, en la medida de mis fuerzas y mi juicio, y les evitaré toda maldad y daño. Lo primero es no hacer daño. Con este mensaje, con este legado hipocrático de no hacer daño, de lo que repite el doctor, de lo que repite Hipócrates, el padre de la medicina, considerado como uno de los primeros médicos, y una de las observaciones que hizo, y que es el sustento de la ciencia curativa biológica, es el vía medicatrix natura, la vía natural de curación. Y en la ciencia curativa biológica, lo que ostentamos es que a través de leyes biológicas, el paciente puede llegar a su autocuración. Si bien es cierto que es viable utilizar otras terapéuticas, es muy importante ubicar el paciente en qué momento está parado. Está en fase simpaticotónica, está en fase vagotónica A, está en la conflictolisis, está en la crisis epileptoide, está en la fase vagotónica B, está recayendo en conflictos repetitivos, ha minorado el conflicto para sobrevivir, un conflicto en suspenso. ¿Dónde se encuentra el paciente? Para que podamos abordarlo, ayudarlo y sacarlo de ese proceso crónico de enfermedad, o de que ese proceso agudo salga sin mayor complicación. Este programa lo dedico a mi hijo, que está saliendo de medicina y que va a jurar, va a hacer el juramento hipocrático, y a todos los médicos nuevos que van a jurar en no hacer daño, a todos aquellos que he conocido y que son mis amigos, que los he conocido estando en la universidad y que son médicos con mucho futuro, médicos jóvenes, y todos aquellos que ya cursaron una especialidad y que se dieron cuenta que lo importante es no hacer daño. Hoy me sumo a todos aquellos médicos de manos calientes y corazón cálido, y si en algún momento tienen alguna interrogante sobre un paciente con cáncer, con una enfermedad crónica incurable, y quieren saber el conflicto biológico, no duden en buscarme, con gusto comparto esa información y puedo orientar en algún consejo de poder ayudar a su paciente. Gracias, amigos, por sintonizarme semana a semana. Para mí es un honor compartir todo este conocimiento que es mínimo y que sé que alguien le puede ayudar. Las reglas de oro de la ciencia curativa germánica es no tener miedo, no caer en pánico. La mayoría de las veces en casa es un mejor restablecimiento más rápido. Buscar el significado de cada uno de los programas o conflictos o de las llamadas enfermedades. Tratar de no caer en conflictos de colectores, de abandono, de soledad, de desarraigo, de haberlo perdido todo. Encontrar un médico que pueda orientarles y llevarles hacia el proceso de curación. Escuchar la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, que tiene efectos verdaderamente importantes sobre el cerebro, sobre la fase simpática, sobre la fase vagotónica, A, B, crisis epileptoide, tiene grandes efectos terapéuticos, pero sobre todo buscar, sin lugar a dudas, la vía natural de curación. Yo con eso me despido. Gracias, es un verdadero gusto haber estado con ustedes. Les mando un abrazo enorme a mi hijo y después seguro que va a seguir el mismo camino mi hija y ahora mi esposa. Y sé que buscamos el ayudar a las personas, el que cada día sea menos cruento su proceso de salud de enfermedad y que juntos, todos los seres humanos el día de mañana, nos veamos como hermanos y busquemos el ayudar al otro. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.
aquí en Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Hasta la próxima. Om Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos. El doctor Antonio Galicia González te espera el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en Om Radio.